Buenos días, señoritas, señores estudiantes. Buenos días, ingeniero. Buenos días. ¿Qué ha pasado con la clientela? Solo estamos 12. ¿Se han dormido? Se han dormido. Buen día, licenciado. Ujú. Ah, Vamos a continuar entonces de acuerdo a lo que teníamos planificado, a lo que venimos trabajando y de acuerdo a los contenidos que nos corresponden ir revisando. Entonces, en ese sentido, vamos a revisar lo que es los estados financieros básicos. Sí, los estados financieros básicos. Para ello, me voy a permitir compartirles la pantalla a cada uno de ustedes para que puedan ir revisando y vamos a ir explicando y aclarando las dudas que tengamos sobre el tema que vamos a presentar. Entonces tenemos los estados financieros básicos. ¿Me ayuda por favor con la lectura de la lámina, Alejandro? Introducción. Los estados financieros básicos son herramientas esenciales en la contabilidad financiera. Permiten a los usuarios internos y externos tomar decisiones informadas respecto a una empresa. Su análisis adecuado ayuda a comprender la posición financiera, el rendimiento y los flujos de efectivo de la entidad. Gracias. Ahí habla algunos aspectos muy importantes y uno de ellos es que nos dice que es una herramienta esencial. ¿Qué es para ustedes una herramienta? ¿Qué es para ustedes una herramienta? Lo que nos facilita en cualquier cosa. Nos facilita hacer cualquier cosa, ¿ya? ¿Qué más es una un, herramienta? un instrumento que nos ayuda a realizar alguna tarea. Ya, muy bien, un instrumento que nos ayuda a realizar alguna tarea correcta, ¿sí? Entonces, nos dice que es una herramienta esencial en la contabilidad financiera o en la vida, yo le diría en la vida financiera, en la vida económica o en el desarrollo económico de la empresa. ¿Por qué? Porque dice que nos ayuda a algo muy importante, que es la toma de decisiones, ¿sí? La toma de decisiones. Entonces, si es que yo no tengo una herramienta adecuada, si es que yo no tengo una herramienta bien elaborada, bien hecha, bien estructurada, muy difícilmente yo podré tomar algún tipo de decisión. Entonces, esto de los estados financieros, dicho propiamente como herramienta que sirve para la toma de decisiones, será ¿por qué? Porque es el reflejo de cómo está mi institución, de cómo está mi empresa. Al hablar del reflejo, al hablar del reflejo de mi empresa, de mi institución, estoy hablando de cómo se encuentra.
de cómo mi empresa ha venido trabajando en términos económicos y en términos financieros. Al hablar de reflejo, estoy manifestando, estoy mencionando que es como yo he manejado mis cuentas contables, es como yo he manejado mi activo, es como he manejado mi pasivo, mi patrimonio, mis ingresos, mis gastos, y al final del año, pues esto será el resultado, será el estado de situación financiera o balance general y el estado de resultados o estado de pérdidas y ganancias que ya los vamos a revisar más adelante. Entonces, con esta herramienta nosotros podremos comprender cómo, cómo hemos trabajado, cómo el personal que está manejando mi empresa, está manejando mi institución, se ha desenvuelto, cómo ha desarrollado el trabajo cada uno de ellos, cómo hemos manejado el capital de los accionistas, cómo hemos manejado las deudas que nosotros tenemos. Entonces, prácticamente estos estados financieros se convierten en una radiografía de cómo está mi institución. Y es muy interesante esto de los estados financieros porque cada uno de ellos, con sus respectivos componentes, muestra cada una de las cuentas, absolutamente cada una de las cuentas. Y entonces, al yo poder identificar cada una de las cuentas, podré yo tener en consideración, podré tener en cuenta cuáles son las cuentas que necesitan mayor atención y cuáles son las cuentas que necesitan menor atención. Y en ese sentido, pues dentro de también lo que manifestaba Alejandro al momento de su lectura, también nos hablaba algo muy importante, que decía que esta información va a ser utilizada por usuarios internos y por usuarios externos, por usuarios internos y por usuarios externos de la institución o de la empresa. Ahora bien, tenemos que tener claramente identificado cuáles son estos usuarios internos y cuáles son estos usuarios externos de la información contable, de la información financiera. Les pregunto a ustedes, ¿quiénes creen que sean los usuarios internos de mi institución? ¿Quiénes creen que sean los usuarios internos que manejen, que conozcan o que les interese esto de la información contable? Los propietarios Ya, los propietarios, ¿qué Al serían ellos? administrativo. ¿Usuarios internos o usuarios externos? internos. Externos. Externos. Ya, unos dicen internos y otros dicen externos los propietarios. Para que se entienda de mejor manera, al hablar de propietarios, estamos hablando de los accionistas, ¿no es cierto? Sí. Entonces, ellos son usuarios internos. Sí, son usuarios internos, porque pertenecen a la organización, pertenecen a la empresa. Y ellos más que nadie, los accionistas o los propietarios, son los mayores interesados en ver cómo está la situación económica de mi empresa, en observar cómo están esos estados financieros. ¿Para qué? Para lo que les manifestaba, para ver el reflejo de todo el trabajo que yo he hecho durante mi año fiscal dentro de mi contabilidad o dentro de mi manejo económico y financiero. Ya, correcto. Entonces tenemos los accionistas, usuarios internos, otros usuarios internos. Los gerentes. Ya, los
Los gerentes, correcto. El gerente tiene su equipo administrativo, tiene su equipo financiero, tiene su equipo de talento humano. Entonces, el gerente, al ser el representante legal, al ser el representante de la empresa, pues es un usuario interno de estos estados financieros. Y en ese sentido, pues el gerente como máxima autoridad de la empresa, como representante legal y como cabecilla de todos los departamentos que integran la empresa, pues es la persona indicada, es la persona adecuada de tomar la iniciativa para la toma de decisiones, de las tomas de decisiones que estábamos hablando hace un momento. Correcto. Otro usuario interno. Los empleados de área, Ya tenemos los empleados del área administrativa, del área financiera, del área contable y todos, absolutamente todos los que tengan relación con esto del manejo económico financiero de mi institución. ¿Por qué son usuarios internos? Porque pertenecen al área financiera económica. ¿Y por qué a estos usuarios internos les interesa esto del manejo de los estados financieros? Porque, porque ellos pueden opinar, tienen la capacidad, tienen el conocimiento de poder también discernir acerca de las diferentes situaciones que puedan pasar dentro de mi organización. Correcto. Vamos con los usuarios externos de mis estados financieros. ¿Quiénes creen que sean los usuarios internos, perdón, externos de mi información financiera o de mis estados financieros? Accionistas, No, los accionistas ya quedamos con que Pueden Los ser Inversionistas, nuevos socios accionistas, dicen inversionistas, ya los inversionistas. accionistas o propietarios ya quedamos que eran internos. Ya, ahora vamos con los externos. Los in- bancos Clientes, exportadores, los proveedores, Ya, inversionistas, a ver, me dicen los socios inversionistas, ya los los socios, proveedores, ya los bancos. los inversionistas, las entidades financieras, ya, correcto. Los proveedores les interesa saber cómo estamos económicamente, por qué o para qué. para ver si nos dan mercancía o no. Ya, para ver que nos fían o no nos fían, para ver que dicen, a ver, estos manes para, para ver si tienen, es confiable para acreditar el producto. ya, dicen, a ver, estos manes, dice, ¿cómo están financieramente? ¿Les podemos fiar o no les podemos fiar? Entonces van, revisan, dicen, ah, no, dicen, estados financieros en la cuenta proveedores tienen poco, dice. Vamos a suponer que están debiendo solo $1,000 en proveedores. Entonces es buenísimo, ¿no? Es muy poco. A diferencia de que en proveedores estén debiendo unos 200,000, unos 300,000, entonces ahí sí, ya es preocupante la situación. Y entonces muy difícilmente va a haber proveedores que nos quieran confiar la mercadería, la mercancía o la materia prima que nosotros estemos adquiriendo, si es que nosotros en nuestros estados financieros tenemos un alto porcentaje de deuda. Ya, muy bien, los proveedores. También me decían los bancos, ¿no? Ya, los bancos. Entonces, ¿por qué los bancos o las entidades financieras? ¿Por qué? ¿O para qué les sirve nuestra información? Para analizar la capacidad de la empresa y para pagar las deudas antes de otorgar un préstamo, un crédito. Ya, correcto. Entonces, tenemos para analizar su capacidad de pago, ¿sí? Su capacidad de pago. Entonces, a ellos ya no solamente les interesa cómo están en deudas, cómo están en proveedores, sino también a los bancos les interesa cómo están sus activos, ¿sí? En el caso de que por el peor de los casos no lleguen a pagar, ustedes saben que de acuerdo a la normativa, pues se procede con la enajenación de bienes, ¿sí? Se procede con la enajenación de los bienes. Entonces, en ese sentido,
analizan también los activos de la empresa y analizando los activos de la empresa, entonces se puede determinar si es que luego de que en el peor de los casos mi deuda no sea pagada, si es que puedo proceder con la enajenación de edificios, de vehículos, de terrenos, etcétera, etcétera. ¿Quién más? Otro usuario externo. Me dijeron proveedores, me dijeron bancos. ¿Qué más me dijeron? medios de comunicación, Los medios de comunicación. ¿Por qué los medios de comunicación? Los inversionistas. Ya vamos con el primer compañero que nos dijo los medios de comunicación. ¿Por qué los medios de comunicación? En Washington me parece que fue Washington Bravo. tiene, o sea, tiene interés de saber cómo está la empresa o cómo va avanzando. Mm, Bueno, digamos que sí en el sentido informativo. Sí, en el sentido informativo. De ahí en el sentido operativo, pues no tienen mayor incidencia. Pero sí, podemos tomarle también como un usuario externo con la finalidad de dar a conocer a la ciudadanía cómo es que se encuentra la situación de A o B institución. Sí, podríamos tenerla en cuenta. Ya, los inversionistas. ¿Por qué los inversionistas? ¿Por qué o para qué? porque evalúan Saber, si conviene invertir o si Ya, para saber cómo están económicamente y ver si hay una inversión en la empresa o la sociedad. ya, prácticamente para tomar la decisión, ¿no? Si es que yo me conviene o no me conviene invertir en esa empresa, porque dentro de los estados financieros se ve reflejado cuál es la posición económica y, y ahí viene algo muy importante. Un inversionista no solamente viene y dice, no, yo me voy a la empresa de Alejandro, veo cómo están los estados financieros y decido si invertir o no. No, los inversionistas no son así. Los inversionistas analizan la empresa de Alejandro, la empresa de Anthony, la empresa de Justin, la empresa de Carlos, y luego de un análisis de las empresas que tienen parecida actividad económica o que tienen la misma actividad económica, ahí recién se toma la decisión de invertir o no invertir. Pero entonces, en ese sentido, nos sirven los estados financieros nuestros, ¿sí? Nuestros estados financieros con la finalidad de poder atraer a los inversionistas, como ustedes bien lo manifestaban. Otro usuario externo, nos falta unos precisos como usuarios externos. Autoridades fiscales y el SRI también. clientes grandes, dicen. Autoridades, Fiscales. La ya, fiscalía. las autoridades fiscales. Ya, correcto. Entonces lo que nos dice Carlos, ya, otros de los usuarios externos, muy importantes, súper importantes, son las entidades de control. Sí, las entidades de control. Estas entidades de control sí son medios sancionatorios. ¿Por qué son sancionatorios? ¿Cuándo se sanciona a alguien? ¿O cuándo se sanciona a alguien o cuándo se sanciona a una institución? Cuando no cumple con los requisitos necesarios para poder operar. Ya, cuando no cumple con los requisitos, cuando no cumple con la normativa, ¿sí? Entonces, cuando no cumple con la normativa, estos entes sancionatorios, estos entes regulatorios o estas entidades de control, pues simplemente aplican los reglamentos, aplican la ley, aplican la normativa y proceden con las sanciones legales pertinentes. ¿Sí? Proceden con las sanciones legales pertinentes. Entonces, dentro de ellas, como lo manifestaban, se encuentra el SRI, se encuentra la Super de Compañías, la Superintendencia de Economía Popular Solidaria, la Contraloría,
la fiscalía, etcétera, 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 dependiendo de cada uno de los casos que se presenten en las empresas. Y depende también a qué segmento pertenecen, a qué actividad económica pertenecen. De acuerdo a ello, tendrán cada uno sus entes reguladores, ¿sí? Si es que todo está bien, chévere, no pasa nada. Pero si es que algo llega a detectarse que algo está mal, entonces ahí sí existe o surge algún tipo de inconveniente que puede mermar mi situación, ¿sí? Entonces, en ese sentido ya hemos analizado, hemos revisado que estos estados financieros son muy importantes tanto para usuarios internos como usuarios externos. ¿Cuál es la coincidencia entre los dos, entre los usuarios internos y los usuarios externos? Que los estados financieros sirven como herramienta para la toma de decisiones. Existen muchas decisiones que yo puedo tomar a lo largo del camino, o existen muchas decisiones que yo puedo tomar en cuanto al giro económico de mi empresa. ¿Sí? Entonces, vamos avanzando. Vamos con la siguiente lámina y vamos a ir revisando, vamos a ir conociendo los principales estados financieros que se utilizan en las empresas. Vamos entonces a compartir la pantalla. Antes de continuar y antes de que me olvide, por favor, la asistencia. Persona que no está con la cámara encendida es como que no está, ¿no? Después no dirán por qué tengo la falta. Repito una vez más. Persona que no está con la cámara encendida es porque no está. Vamos, Inge, Arellano. Inge, Inge, Buenos días, Inge presente. Bravo. Inge, Presente, Licen. Buñay. Buenos días, Inge presente. Burgos. Presente, buen día. Cacuango. Presente, Licen, buenos días. Mm, Carrasco. Buenos días, presente. Cayambe. Contreras. Buenos días, presente. Cuenca. Buenos días, Inge presente. Cueva. Buenos días, presente. Chacha. Presente, dicen buenos días. Chango Luisa. Buenos días, Inge presente. Chela. Gente, profe, buenos días. Cheris. Presente, profe. Chimborazo. Echeverría. Buenos días, Licen presente. Estrella. Presente, buenos días. Gamboy. Buenos días, Inge presente. Cancino. Buenos días, ingeniero presente. Guamán. Buenos días, Inge presente. Guambuguete. Ya, profe, presente. Huaquipana. Buenos días, Licen presente. Guzmán. Buenos días, Inge presente. Guzmán Milán. Buenos días, Inge presente. Lumbi. Buenos días, Inge presente. Mano Banda. Presente, Licen. Menéndez. Presente, buenos días. Mestanza. Presente, profe. Poaquiza. Presente, Licen. Sánchez. Buenos días, presente. Silva. Buenos días, Licen presente. Tenecota. Buenos días, licenciado, presente. Tixilema. Buenos días, ingeniero presente. Toapanta.
Presente, Licen, buenos días. Tuapanta Quispe, Presente, Lisen, buenos días. Valverde, Presente, Lisen, buenos días. Valle, Vargas, Presente, Inge, buenos días. Villegas. Presente, Licen, buenos días. ¿Qué pasó con la cámara, Bianca? Sí, Licen, ya la enciendo, disculpe. Ah, Yayico, Presente, buenos días. Yasaka. Buenos días, profe, presente. Cerramos la asistencia. Profe, buenos Inge, días. ¿Me podrá poner en la lista? Inge sí me puso en la lista, disculpe, no sé si me escuchó. Espérame un momento. Yo igual. A ver, ¿quién habla? Chimborazo. Valle, Inge. Chimborazo Manuel. Chimborazo, 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 Chimborazo. Ya, Chimborazo, ¿quién más? Valle, Gracias. Inge. Valle. Ya. Muchas gracias, Inge. Miguel, ¿qué anda haciendo Miguel que nos anda mostrando la cédula? Ya está listo para el Ingeniero, examen, pues. ¿Cómo? ingeniero, Mande. ¿me podría dar permiso 5 minutos? Claro. Ya, entonces ahí sí, ya continuamos. Luego del registro de la asistencia. Vamos, entonces tenemos el balance general o estado de situación financiera. Espérenme un segundico. Ya. Entonces tenemos el balance general o estado de situación financiera. Aquí hay algo muy importante que ustedes tienen que tener en consideración, que deben tener en cuenta. Esto del balance general es lo mismo que el estado de situación financiera. Cuando ustedes les pregunten qué es el balance, si es que el balance general es lo mismo que el estado de situación financiera, no tienen que pensar absolutamente nada, sino simplemente responder sí, sí es lo mismo el balance general y el estado de situación financiera, sino que simplemente se le conoce de estas dos maneras. De ahí en cuanto a contenido, en cuanto a conceptualización, en cuanto al uso de este balance, perdón, de este estado financiero, es lo mismo. Sí, repito, es lo mismo el balance general con el estado de situación financiera. Absolutamente igual, absolutamente lo mismo. Entonces vamos a revisar qué es lo que nos dice el balance general. Vamos, por favor, ayúdame con la lectura. Yelesa. el balance general presenta la situación financiera de una entidad. En un momento determinado está compuesto por 3 elementos fundamentales: activos, bienes y derechos que posee la empresa; pasivos, obligaciones frente a terceros; patrimonio, aportaciones de los propietarios más de las utilidades retenidas. Fórmula básica: activo igual pasivo más patrimonio. Gracias. Entonces, mucho ojo, mucha consideración en lo que acaba de leer la compañera. Aquí hay que tener en cuenta algo pero muy importante, como lo es la estructura de un balance general, que lo estaremos viendo en la siguiente clase. Pero, ojo, mucho ojo,
nunca va a cambiar la estructura, nunca. Esa es la primera clave para que nosotros no nos equivoquemos al momento de elaborar o de estructurar nuestro balance general o estado de situación financiera. ¿Qué nos dice claramente? ¿Qué nos dice básicamente? Nos dice que está compuesto por el activo, por el pasivo y por el patrimonio. Siempre. Esto no va a cambiar nunca. Ustedes que están en la carrera de contabilidad y auditoría, esto lo van a mantener desde nivelación durante toda su carrera universitaria y durante toda su vida laboral. Siempre la estructura del balance general estará compuesta por el activo, por el pasivo y por el patrimonio. Ahora bien, dentro del activo existen subcuentas, ¿no? Existen cuentas, existe el activo corriente, el activo no corriente, y dentro de cada una de ellas existe un sinnúmero de cuentas. Acuérdense en cómo en las clases anteriores les decía, les manifestaba que la clave era saber o reconocer la naturaleza de las cuentas, ¿sí? Entonces, ¿cuáles son de naturaleza del activo? ¿Cuáles son del pasivo? ¿Y cuáles son del patrimonio? Entonces, recordemos algo, ¿no? El activo, los bienes y derechos que posee la empresa. ¿Representados con cuál? Con el código 1 que nosotros podemos identificarlo. Tenemos los pasivos, obligaciones frente a terceros, lo que ustedes conocen como las deudas, ¿no es cierto? Y el patrimonio, entonces aquí tenemos los aportes de los propietarios más las utilidades retenidas. Recuerden también que dentro del ejercicio que elaboramos, ahí nos hablaba también una partecita de que se retienen las utilidades. Entonces, con esto del activo, pasivo y patrimonio, que sabemos, que conocemos, podemos manifestar que la ecuación contable o la fórmula básica dentro de mi balance general o estado de situación financiera, pues siempre de los siempre es el activo va a ser igual al pasivo más el patrimonio, ¿sí? Siempre, siempre el activo va a ser igual al pasivo más el patrimonio. Esto dentro de la contabilidad se le conoce como ecuación contable o fórmula básica de la contabilidad, que les voy a repetir nuevamente. El balance general o estado de situación financiera siempre de los siempre va a estar conformado por el activo, el pasivo y el patrimonio. La ecuación contable será siempre, siempre de los siempre, el activo será igual al pasivo más el patrimonio. Ya vamos, como les mencionaba, en la siguiente clase veremos ejercicio práctico de cómo se estructura el balance general. Vamos con la siguiente. El estado de resultados. Ayúdame por favor con la lectura Mayuri. Estados de resultado. Este estado muestra el rendimiento de la empresa durante un periodo determinado. Incluye los ingresos, costos y gastos, determinando la utilidad o pérdida del ejercicio. Estructura básica. Ingresos operacionales, costos de venta, gastos operacionales, utilidad antes del impuesto, impuestos sobre la renta, utilidad neta del ejercicio. Ya, entonces, al igual que la explicación que les di hace un momento sobre el por qué el balance general es lo mismo que esta situación financiera, es igualito aquí en el estado de resultados. No hay en dónde perderse cuando nos pregunten cuál es la diferencia entre el estado de resultados con el estado de pérdidas y ganancias. No hay diferencia. Es lo mismo. Es absolutamente lo mismo. Unas empresas lo utilizan como estado de resultados,
Otras empresas lo utilizan como estado de pérdidas y ganancias, pero en sí, en sí es lo mismo y no deja de ser los contenidos los mismos. ¿Cuáles eran los componentes básicos del balance general o estado de situación financiera? Activo, pasivo y patrimonio. Ya, correcto. Activo, pasivo y patrimonio, que eso no va a cambiar nunca dentro del balance general o estado de situación financiera. Ahora, en el estado de resultados que nos manifiesta ahí que muestra el rendimiento, dice, de la empresa. Al hablar de rendimiento, estamos hablando del giro económico de nuestro negocio. Recuerden que toda institución, toda empresa se crea con la finalidad de vender algún producto o algún servicio. Entonces, de igual manera, como el balance general o estado de situación financiera mantenía su estructura siempre con el activo, pasivo y patrimonio, el estado de resultados o estado de pérdidas y ganancias igual. Siempre, en los siempre, va a manejarse solamente con los ingresos menos los costos y los gastos y podremos determinar si es que hemos tenido utilidad o pérdida dentro de nuestro ejercicio. Precisamente por eso se llama estado de pérdidas y ganancias, porque al final de mis operaciones, al final de mi año contable, de mi año fiscal o de mi año de labores, podré yo determinar qué también me fue, qué porcentaje tengo yo de utilidad, cuántos dólares tengo yo de utilidad. Y si es que en el peor de los casos, pues, ¿qué fue lo que pasó? Que yo llegué a perder, ¿sí? Repito, este estado de resultados es lo mismito que el estado de pérdidas y ganancias. ¿Qué me ayuda a medir? El rendimiento de mi empresa, de cómo se manejaron mis ingresos, mis costos y mis gastos. La estructura que siempre, de lo siempre se va a manejar, pues será los ingresos menos los costos y los gastos que yo he incurrido en mi empresa o en mi organización. En ese sentido, en ese sentido, yo podré determinar al final si es que he tenido utilidad o he tenido pérdida al momento de yo revisar ya mis resultados del ejercicio. ¿Sí? Entonces, como les había manifestado, este balance general y este estado de resultados lo revisaremos la próxima clase para que quede entendido de mejor manera. Este estado de flujo del efectivo, este estado de cambios en el patrimonio, eso lo verán ustedes más adelante, ya cuando estemos cursando la carrera, ya con ejercicios prácticos y toda esa situación. Por el momento, como estamos revisando solamente como estados financieros básicos, pues vamos analizándoles nada más para que ustedes puedan tener una idea y puedan tener también claramente identificados estos estados financieros básicos, ¿sí? Vamos con el siguiente que nos dice el estado de flujo del efectivo. Ayúdame por favor con la lectura, Anthony. Estado de flujo de efectivo. Refleja los movimientos de efectivo en un periodo. Se clasifican en tres tipos de actividades. Operativas, actividades principales del negocio. De inversión, compra o venta de activos de largo plazo. De financiación, préstamos, emisión de acciones, pago de dividendos. Gracias. Entonces, el estado de flujo del efectivo no es otra cosa que la identificación de en qué se ocupó mi dinero que es catalogado o que se encuentra como efectivo.
Ahí nos habla de diferentes opciones que lo podemos utilizar en actividades operativas, que lo podemos utilizar en actividades de inversión y que lo podemos utilizar en actividades de financiación. Entonces, al momento de nosotros identificar, saber, conocer el manejo de nuestro efectivo, porque recuerden que no todo es efectivo dentro del activo. Sí, también tenemos documentos por cobrar, cuentas por cobrar. Y entonces, en ese sentido, también tenemos lo que es el activo, perdón, el efectivo, perdón. Entonces, ahí es cuando nosotros podemos ver, podemos revisar cómo se movió nuestro dinero. Si es que se movió más en actividades operativas, si es que se movió menos o más en actividades de inversión y también en actividades de financiación, actividades que incluso se llega a emitir acciones dentro de mi empresa. Y entonces al momento de emitir acciones, al momento de vender acciones, pues prácticamente yo estoy recibiendo efectivo. Y este flujo del efectivo también considera este tipo de movimientos dentro de mi empresa o dentro de mi organización. Luego de este tenemos el estado de cambios en el patrimonio. ¿Qué se nos viene a la idea de cambio en el patrimonio? Pues que nuestro capital sufre modificaciones. ¿Cuáles son este tipo de modificaciones? Cuando existen precisamente nuevos socios que aportan en el capital de mi empresa. Y otra de las que nosotros ya conocemos es la reutilización de las utilidades. Y entonces, al momento en que yo reutilizo mi utilidad, pues prácticamente lo estoy capitalizando. ¿Mi patrimonio cambia? Sí, mi patrimonio sí cambia porque lo estoy modificando, lo estoy aumentando en el caso de las utilidades retenidas. ¿Sí? Entonces son estos 4 estados financieros básicos que nosotros hemos podido revisar, hemos podido analizar para que ustedes puedan tener en cuenta y puedan tener en consideración. Entonces, para ir cerrando, vamos a escuchar sus preguntas. Si es que ustedes no tienen preguntas, yo les hago las preguntas para ir cerrando el tema. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Si es que no tienen preguntas, encienden el micrófono y me dicen no, no hay preguntas. ¿Hay o no hay preguntas? Hablen. No, ingeniero. No, dice nada, no hay preguntas. Ya, gracias por encender el micrófono, los que están atendiendo y los que están todavía pensando en el desayuno o pensando en por qué me levanté tan temprano, pues tampoco tienen preguntas. Ya, entonces yo sí les pregunto a ustedes. Entonces, ¿por qué han sido importante esto de los estados financieros? Vamos con, ¿quién está por aquí? Dice Irene. Irene, El ¿por qué ha sido conocer es para saber la solvencia que tiene la empresa, el cómo se manejan con sus ingresos y egresos. Ya, correcto. La solvencia nos permite conocer la solvencia de nuestras empresas. Por acá tenemos a Amaya. Para conocer la situación económica y financiera de una empresa, Ujú. Ya, y conozco la situación económica y financiera. Y una vez que conozco, ¿para qué me sirve? sirve para la toma de decisiones. Ya, correcto. Nos sirve para la toma de decisiones. Entonces ahí sí viene un sinnúmero de decisiones como habíamos manifestado, ¿no? Si es que estamos al final de nuestro periodo, hemos obtenido algún tipo de pérdida, pues más decisiones todavía. ¿Por qué? Porque tengo que analizar, ver, evaluar en dónde es que estoy fallando. Y una vez que identifico cuáles son las fallas o en dónde estoy fallando, o en dónde cometí errores, pues tomo la decisión de qué?
Ahí vienen dos cosas. Puedo tomar la decisión de cambiar el personal, capacitar el personal, mantener el personal, etcétera. O sea, son decisiones que se me vienen a la mente que al momento de obtener pérdidas, ¿sí? De dejar de invertir en algo para invertir en algo que necesitemos urgentemente. Sí, miren, son así rapidísimos, se me vienen algunas ideas de toma de decisiones en el caso de eso. Y al igual que nosotros, cuando tengamos utilidad, no quiere decir que siempre porque tenemos utilidad vamos a estar bien, porque puede ser que podamos estar mejor. Y voy a poner un ejemplo. Voy a suponer que en el año gané 10.000, ¿sí? Entonces veo, analizo, reviso, evalúo, identifico si es que está bien esos 10.000 o si es que pudo haber sido mejor la utilidad, ¿sí? Miren las decisiones que tomamos. ¿Por qué más podemos decir que es importante esto de los estados financieros? Justin. También para Justin lo que Steven. habla, también para registrar lo que son las ganancias y pérdidas. Ya, entonces uno de estos estados financieros nos permite identificar las ganancias o las pérdidas. ¿Cómo se llama este estado financiero que nos permite ver si tenemos ganancias o pérdidas? Lo acabamos de ver, lo acabamos de leer. Me fue el nombre. Como su Sé nombre que mismo le está en dice, el ganancia, pero estado de pérdidas y ganancias. Así es como se llama. Ya, ¿cuál era el otro estado financiero básico que miramos, que revisamos, Fernando? La toma de decisiones, Inge. No, no, el estado financiero básico que acabamos de revisar, digo. Recién acabamos de revisar 4 estados financieros básicos. Dígame uno. ¿Ninguno? Estaba atendiendo, No, estaba no, profe. pensando en el, No, no, estaba me pensando en estaba el acordando. desayuno. No, Vamos profe, el con balance. Jairo No, no, Yasmani. me estaba acordando, dije, era el balance general. El balance general. Ese, el estado de resultados. Este era, no, Inge. Ujú. Ya. Jairo, El, ¿qué est- más? ¿Qué otro estado de el, resultado básico? ¿Qué estado financiero básico conocemos? el estado de flujos del. Patrimonio. Ya, el estado de cambios en el patrimonio, el estado de flujo del efectivo. Ya, ¿cómo estaba compuesto el balance general, Magali? Estaba compuesto en situaciones financieras de una empresa en un momento específico, ¿Cuál es la estructura del incluyendo, balance general? ¿Cuál es la estructura del incluyendo, balance general? ¿Cuáles son las cuentas que conforman el balance general? incluyendo activos, pasivos y patrimonio. Ya, basta, nada más. Siempre de lo siempre será activo, pasivo y patrimonio. Sailing Estrella, la estructura del estado de resultados o pérdidas y ganancias, ¿cuál era? Los costos de venta. Ya, Sí, empezábamos con los ingresos. ¿Qué teníamos que restarle a los ingresos? Ventas. venta, dijo. Teníamos que restarle los costos y los gastos a nuestros ingresos. Una vez que le restábamos los costos y los gastos a nuestros ingresos, ¿qué nos quedaba? Las utilidades. Ya nos podía quedar una utilidad o nos podía quedar una pérdida. Ya, listo. Entonces, con eso finalizamos, con eso concluimos este tema. Y 9:30 en punto, 9:30 en punto, se habilita la evaluación para ustedes. Hace rato hablábamos de las herramientas, de la herramienta que se convierte esto de los estados financieros en una herramienta básica, necesaria, esencial para la toma de decisiones. Asimismo, necesitamos las herramientas básicas y esenciales para que ustedes puedan rendir su examen.
¿Cuáles son estas herramientas? Una computadora que funcione y un internet ininterrumpido. Un espacio en el que nadie nos incomode y podamos rendir de una manera tranquila nuestro examen. ¿Sí? Entonces, de mi parte, como siempre, un gusto haberles visto, haberles escuchado, saber que estén bien. Y 9:30 en puntito se habilita el examen para ustedes. ¿Estamos? Sí, Sí, licenciado. ¿Estamos? Sí, Licen. Sí, licenciado. ¿Listo? Sí, listo. Sí, Listo, Sí, dicen. entonces, un gusto haberles visto y escuchado. Bye bye y que les vaya muy bien en el examen. Gracias. Gracias, hasta luego. suerte, compañeros. Nos podemos retirar de la sala. Sí, ya pueden retirarse de la sala quienes gusten. Gracias.